Bueno, este es un tema que verdaderamente es interesante, pero si uno se pone a pensar qué es lo que pasa con la fiebre de origen desconocido, y ahora vamos a ver qué concepto tenemos cada uno de esto, uno diría que a lo largo de estos últimos 20 años, probablemente el porcentaje de pacientes con fiebre de origen desconocido se va achicando. ¿Por qué? Porque tenemos más técnicas diagnósticas, porque tenemos mejores métodos para rescatar gérmenes, porque tenemos mejores métodos serológicos para evaluar patologías multisistémicas, pero en realidad esto es relativo si uno, o es verdad que es menor si uno toma el concepto que todos teníamos, clásico y antiguo, de lo que era la fiebre de origen desconocido, que sería la fiebre de origen desconocido clásica, que es aquel paciente que antiguamente, no en la actualidad, tenía que estar internado después de determinada cantidad de tiempo, después que se hubieran hecho estudios para hacer el diagnóstico, y recién ahí hablábamos de fiebre de origen desconocido. Eso es el concepto que se tomaba en un comienzo. Posteriormente, después, este criterio fue redefinido, ¿sí?, debido a situaciones nuevas que se fueron planteando, que ahora vamos a ver, y entonces uno tiene fiebre de origen desconocido de 4 causas diferentes. Pero antes de entrar específicamente en lo que es la definición, uno lo que tiene que es plantearse toda una serie de preguntas, ¿sí?, como clínicos o como internistas, como estamos en la sala de internación, de qué es lo que pasa y cómo se define. Lo primero que uno tiene que ver si realmente el paciente tiene fiebre de origen desconocido, porque puede pasar que en realidad no se hayan hecho los estudios básicos que uno tiene que tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Entonces, que un paciente venga o que nos presenten un paciente y nos digan, este paciente tiene fiebre desde hace un mes, y nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué se le hizo? No, todavía no le hicimos nada. Bueno, eso no es una situación de fiebre de origen desconocido, porque no hubo estudios de por medio. Segundo, exactamente lo que decía antes, cómo se llegó a la definición de esta fiebre de origen desconocido. Fundamental para que nosotros hagamos diagnóstico de fiebre de origen desconocido es que el interrogatorio tiene que ser muy exhaustivo y a veces repetitivo. ¿En qué sentido? En el sentido que hay patologías que tienen que ver con la localización, con el lugar donde ha estado el paciente. Entonces, si uno obvia preguntarle al paciente, ¿usted viajó en este último tiempo? ¿Estuvo en algún lado fuera de su ámbito habitual? Si eso no lo tenemos registrado, probablemente se nos escapen algunas de las patologías que tienen que ver con la localización o con lugares o con la regionalidad. Esto es fundamental también, que en la actualidad a veces la semiología, en cierto modo, pasa, no digo desapercibida, pero no se hace tan exhaustivamente, y en estos pacientes algún dato semiológico pequeño puede ayudarnos a hacer el diagnóstico, ver desde cuándo está el paciente, quién constató la temperatura, esto para sacar a los pacientes, ¿no?, la fiebre facticia, y sacar a aquellos, que es raro en los ancianos, esto no se ve más en gente joven, pero uno tendría que realmente constatar que el paciente tenga fiebre, porque que venga y que nos diga que está con fiebre, si nosotros no lo constatamos, aleja la probabilidad. Lo otro es ver también qué valores, porque hay pacientes que vienen y dicen, yo estoy con fiebre desde hace 2 semanas, ¿y cuánto tiene? 37. Pero para mí es fiebre, te dicen. Ahora vamos a ver cuánto puede haber de verdad o no en esto. Sin embargo, cuando nosotros buscamos en lo que es el criterio de síndrome febril para esta situación, uno habla de que tiene que tener 38 más de temperatura. Entonces, esto no entraría dentro de ese criterio.
Esto hablamos de dónde viene el paciente, qué estudios son los que se le pidieron, porque es lo que decíamos antes, por ahí no se le pidió nada, entonces no podemos estar hablando de fiebre de origen desconocido. Esto es fundamental, cómo está el paciente, porque rápidamente nos divide las aguas. No es lo mismo un paciente que viene con fiebre de larga data, pero que clínicamente es un paciente que está inestable o que empeora diariamente, que un paciente que tiene fiebre, pero que uno lo ve relativamente bien y no tiene ningún criterio de gravedad. Entonces claramente uno puede en uno tomar tiempo y en el otro uno tiene que actuar, muchas veces empíricamente, ¿sí? Aún sin tener diagnóstico. Y por supuesto esto, ¿no? Que si el paciente había recibido o no algún tratamiento empírico. Entonces, si yo les diría a ustedes, vuelvo esto atrás, si yo les diría a ustedes, si viene un paciente que anciano, que les dice que está con fiebre desde hace 3 semanas, que se le hizo una radiografía, se le hicieron análisis, lo habían visto ambulatoriamente, rápida, y que el paciente no mejora y que sigue teniendo esa fiebre, yo les digo a ustedes rápidamente, ¿qué piensan? ¿Qué? No es de las causas frecuentes. Podría ser... ¿Cómo? Claro, no, pero no está mal, no está mal. ¿Esto en quién lo pensaríamos? Vos decís el campo, ¿en quién lo pensaríamos? No, pero me viene bien. ¿En quién lo pensaríamos? ¿En un paciente con uno o en un paciente con HIV? Probablemente, no, ya sé, este no lo puede tener, pero fundamentalmente uno lo pensaría por ahí en un paciente con HIV. Ah, esto ya me abre otra cosa, porque ya estoy diciendo paciente con HIV, pareciera que es un grupo especial de pacientes, de hecho lo es, y en la nueva clasificación está la fiebre de origen desconocido en el paciente con HIV. Entonces esto me vino bien para que uno pueda ir abriendo. Sí. Y apareció. Bien, entonces, pero sin esto que es una cosa infrecuente, si uno diría, ¿qué plantearíamos? O sea, rápidamente, ¿qué se nos viene a la cabeza? Cuando un paciente viene con una fiebre de origen desconocido, un anciano, y le hicimos unas placas, le hicimos análisis, no encontramos nada, no tiene eritrina aumentada, no tiene PCR aumentada, placa normal, no tiene leucocitosis, no tiene ninguna alteración grosera del hemograma ni del hepatograma, función renal normal. ¿Uno qué piensa? Sí, algunos síntomas, por ejemplo, el paciente a lo mejor, además de la fiebre, perdió un poco de peso, está hiporéxico, está asténico, pero estos son síntomas comunes a todas estas patologías que después vamos a ver. Entonces, rápidamente, ¿uno qué piensa? TBC, obvio, uno siempre dice, este debe tener una tuberculosis. Es lo primero que pensamos y está bien que pensemos que pueda tener una tuberculosis. Y esto desde lo infeccioso. Pero y si, claro, pero uno dice, ¿solamente la fiebre puede venir desde lo infeccioso? No, puede tener tumor, está totalmente de acuerdo. En un anciano con fiebre de origen desconocido hay que pensar el tumor porque es mucho más frecuente que en los jóvenes. Entonces uno dice, probablemente tenga un tumor. ¿Qué tumor más frecuente que no dé grandes cosas más que el síndrome febril? ¿Y cómo? Eso sí, pero más frecuente todavía el linfoma. Uno va a pensar que seguramente a lo mejor puede tener un linfoma. Dentro de lo que uno piensa rápidamente, uno dice, este debe tener un linfoma. También otros tumores que también tienen que ver con el síndrome, con la fiebre de origen desconocido, pero por ahí uno lo primero que piensa es un linfoma o algún otro tumor, es real. ¿Y nos quedamos con eso o podemos pensar en fiebre de otro origen? ¿Cómo? Una colagenopatía, o sea, una enfermedad del tejido conectivo, pero ¿cuál es lo más frecuente que tenemos si estamos pensando en ancianos? ¿Cuál es la patología del grupo de las, entre comillas, llamadas reumatológicas más frecuente en los viejos? La PMR, la polimialgia reumática, y la otra que también tenemos que pensar rápidamente es la arteritis de la temporal. Entonces, uno, entre digamos, estos 3 grupos uno diría, acá seguramente voy a tener la mayoría. ¿Está bien que sea así? Claro que está bien que sea así, porque es lo primero que pensamos, ¿sí? Entonces, uno clásicamente o claramente, en su forma de
llegar al diagnóstico, o por lo menos plantearse los diagnósticos diferenciales, uno rápidamente piensa infeccioso, tumor o patología multisistémica de enfermedades del tejido conectivo. Esto es lo que, y el otro grupo que es, bueno, las cosas más raras, ¿no? Las misceláneas, que eso son cosas mucho más raras y entran generalmente dentro de lo anecdótico. Entonces, claramente esto es lo que nosotros sí pensamos y es lo que acabamos de decir recién. Entonces, después de aquella definición que se hablaba de fiebre de origen desconocido, el paciente internado, que era la primera que se puso, que se realizó, en el año 91, Durack y Street redefinen la fiebre de origen desconocido. ¿Por qué? Por lo que hablamos recién antes, porque hay distintos grupos o distintos escenarios que uno puede encontrar en la fiebre de origen desconocido. Una es la fiebre de origen desconocido clásica, ¿no? Fiebre más de 38,3 en múltiples ocasiones, más de 3 semanas, que no tengamos diagnóstico después de 3 días de investigación hospitalaria o de 3 consultas ambulatorias. Todo es 3 acá, ¿no? Es fácil de acordarse. Entonces, esto es lo que era clásicamente, ¿sí? Por supuesto que se reemplazó lo de la investigación hospitalaria porque muchos de estos pacientes en la actualidad los estudiamos ambulatoriamente. Por lo que dijimos antes, si no es un paciente que está descompensado, difícilmente lo internemos y hagamos todos los estudios en forma ambulatoria. Pero después tenemos otros 3 escenarios más. Uno ya lo hablamos recién, que es la fiebre de origen desconocido asociado al HIV. ¿Sí? Entonces, paciente con HIV confirmado, que tenga fiebre de más de 38,3, registrado en varios momentos, mayor de 3 semanas en pacientes ambulatorios o de 3 días en pacientes internados luego de la investigación exhaustiva. Por supuesto que en estos pacientes ya deberíamos tener cultivos y que son negativos, ¿sí? Hablamos de hemo y urocultivos. Pero después tenemos otros 2 grupos. Que es el grupo que fue creciendo en importancia a punto de partida de todos los tratamientos oncológicos que hay y que en realidad generan mucha neutropenia y son un gran número de los pacientes que tenemos internados en la sala de internación, que es la fiebre o el síndrome febril asociado al paciente neutropénico. Pero ¿cuándo definimos fiebre de origen desconocido en paciente neutropénico? Primero, que esté neutropénico, que tenga fiebre alta como siempre, sin diagnóstico después de 3 días de una investigación adecuada con cultivos negativos. Esto es lo que habitualmente vemos en los pacientes neutropénicos. A veces tenemos un diagnóstico claramente, pero muchas veces no tenemos diagnóstico y son los que justamente tenemos con tratamiento empírico. Y además, si en algún grupo vamos a tratar o vamos a utilizar tratamiento empírico rápidamente y antibiótico, es justamente en este grupo de pacientes que son pacientes de altísimo riesgo. Entonces, en estos sí vamos a tener que utilizar tratamiento empírico y muy probablemente, como nos pasa la mayoría de las veces, no vamos a tener diagnóstico, ¿sí? Porque generalmente tienen cultivos negativos. Y además son pacientes que en la medida en que revierten su neutropenia, salen solos del síndrome febril. Y el otro grupo es la fiebre de origen desconocido nosocomial, que es la fiebre en los pacientes que están internados, que la desarrollan estando internados, que no lo tenían previamente, ¿sí? O sea que en la admisión el paciente no tenía ninguna patología, ningún síndrome febril, donde no encontramos diagnóstico después de 3 días de investigación adecuada con cultivos, por supuesto, negativos. Y en esto entra desde los pacientes en los posquirúrgicos, desde los pacientes que no sean posquirúrgicos, pero que hayan tenido por ahí catéteres centrales, los pacientes que tienen y que a veces se pasan por alto esas tromboflebitis que pasan desapercibidas y el paciente empieza con fiebre. Acá es un grupo muy grande y acá entra también una forma de fiebre que es muy importante y muy importante en los ancianos, por las interacciones y por la polimedicación, que es la fiebre asociada a drogas, ¿sí? Que esta es una entidad que se ve mucho más en ancianos que en jóvenes. Entonces, teniendo estos 4
escenarios, ¿sí?, que son los que uno tiene que tener en cuenta. A partir de ahí vamos a entrar a hablar algunas cosas de cada uno, específicamente relacionado con lo que pasa en los ancianos, porque obviamente esta no es una patología solo de los ancianos, ¿sí? Lo vemos en los chicos, lo vemos en el adulto joven y lo vemos en el adulto mayor o en el anciano. Entonces, por supuesto que lo más difícil en el anciano es justamente esto, determinar la fiebre. ¿Por qué? Porque un porcentaje no despreciable, 20-30% de las infecciones en los ancianos pueden tener poca fiebre, ¿sí?, o no desarrollar fiebre. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la forma en que uno registra la temperatura, ¿sí? Uno puede registrar la temperatura en la membrana timpánica mayor a 37,2, y esto es válido, o la temperatura rectal mayor a 37,5. Y lo que es importante, que en realidad los ancianos tienen una temperatura corporal generalmente un poco menor. Entonces, esto que vienen y nos dicen, yo siempre tengo, cuando me controlo, 35,8, viste que vienen y te dicen, yo nunca tengo más de 36, te dicen los pacientes ancianos. Sí, sí, es axilar, pero no importa, pero el paciente no se va. A ver, vos te tomás temperatura rectal todos los días, o sea, cuando crees que te vive, no, digamos que podrías hacerlo. No te vamos a juzgar, pero vamos a decir, es raro, ¿sí? Entonces, obviamente, el paciente lo que se toma es la temperatura axilar. No, pero independientemente de esto, los pacientes pueden tener una temperatura basal menor que el adulto joven. Por eso, si uno tuviera un registro y tuviera un registro real de que el paciente tiene habitualmente esa temperatura, el hecho de que aumente 1 grado con 3 décimas por sobre el valor basal, ya nos estaría hablando de que el paciente está con fiebre. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que el registro de la fiebre es un registro objetivo. O sea, vos tenés que medirlo. Que además el paciente pueda tener lo que nosotros diríamos síntomas B, por ejemplo, en el caso de un linfoma, uno lo toma en cuenta no como fiebre objetiva, sino que vos decís, el paciente tiene sudoración, el paciente tiene escalofríos, pero por ahí no podemos llegar a registrar. Sí nos va a servir si por ahí el paciente nos cuenta todo esto y llega a la internación y le tomamos y tiene 37,8 y es un anciano. Si bien es cierto, vos me decís sí, pero no llega al criterio porque vos me decís que tiene que tener 38,3 o más. No importa, un paciente que está con fiebre, que te dice que tiene fiebre y nosotros le registramos, aunque no sea 38,3, pero en algún momento sí le estamos registrando temperatura alta, entonces evidentemente lo vamos a tener en cuenta y todos esos síntomas, pero sobre todo para orientarnos. Esto es lo que decíamos del interrogatorio, lo importante del interrogatorio, porque vos lo que me decís, que el paciente tenga sudoración, que tenga escalofríos y demás, me va a hacer pensar rápidamente en que seguramente, y ya lo dije, síntoma B, tendrá un linfoma, tendrá una tuberculosis. Entonces, claramente que nos sirve el interrogatorio, pero para esto, ¿no? Entonces, de todos los pacientes que tienen fiebre de origen desconocido, la mayoría se ven ancianos, ¿sí? Y la prevalencia en el hospital es del 3%. El punto es que en general, lo que nosotros vemos es que no hay que pensar en el caso raro y extraño, sino en el caso común, pero con una presentación atípica. Esto es lo que nos pasa. O sea, si yo les diría a ustedes, rápidamente, a ver, polimialgia reumática, ¿qué pensamos rápidamente? Eritro alta, por supuesto, que el paciente tenga fiebre, que el paciente tenga un poquito de anemia, que el paciente tenga las mialgias, que sea característico, cintura escapular, pelviana. Eso cualquiera hace diagnóstico cuando tiene todo esto. Pero por ahí yo pienso que el paciente viene y yo nunca me voy a olvidar de uno mío que me decía, yo siento una pesadez acá. Y eso era todo lo que te decía. ¿Tiene alguna otra cosa? No.
siento la pesadez acá. Lo estudiabas, no tenía un eritro que estaba apenitas por arriba. Al final el paciente terminó teniendo una polimialgia reumática. Pero es cierto que no son los diagnósticos, no es la forma común de presentación. Entonces lo que tenemos que pensar que son formas atípicas de presentación. Por supuesto que los ancianos, y esto lo vimos relacionado con el trastorno de la inmunosenescencia y de la inmunidad celular, los pacientes ancianos son más susceptibles para tener infecciones. Generalmente cursan en forma subaguda u oligosintomática. Entonces uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Que a veces lo único que tenemos es fiebre sin los otros síntomas que uno esperaría encontrar en algunas de estas patologías que pensamos. Y lo que dijimos antes, que las enfermedades multisistémicas generalmente las vemos con mucha frecuencia en los ancianos. Esto también tendría que estar relacionado, o está en cierto modo relacionado con el proceso de inmunosenescencia, porque empiezan a aparecer más autoanticuerpos que no se ven en edades más jóvenes. Y esto que es fundamental, ¿no? La polimedicación, las interacciones y la probabilidad de desarrollar fiebre por drogas. Y esto es importante porque muchas veces, sobre todo nos pasa en la internación, cuando estamos por darles de alta a los pacientes que ya pasaron, porque en general la fiebre por drogas no se presenta inmediatamente cuando vos le das el fármaco, sino que aparece generalmente 6, 7 días después. Entonces nos pasa en la internación, le estamos por dar de alta, ¿sí? Y el paciente empieza con fiebre. Y lo buscamos y le estudiamos y no lo encontramos, y es ahí donde empezamos a pensar y nos planteamos, ¿no será la vancomicina la que le está dando la fiebre? Una de las que lo puede dar. Entonces, lo que pasa es que el diagnóstico no es sencillo, porque uno primero tiene que descartar que realmente no haya ninguna otra causa, y eso es lo que lo vuelve una fiebre de origen desconocido nosocomial. Entonces, si uno mira los estudios, y ustedes saben que no hay muchos estudios hechos de fiebre de origen desconocido. Primero, porque no es algo tan frecuente, y segundo, porque no hay muchas series, y los trabajos que hay publicados son de series pequeñas. Si uno mira la cantidad de pacientes, fíjense que no son pacientes, no son muchos pacientes. Esta probablemente es la serie más grande, pero de la última serie que tenemos, que es este trabajo, no hay ninguna otra que tenga trabajos realmente de más de 100 pacientes. Y fíjense que dentro de los trabajos en ancianos, a este trabajo, que es el de Knockaert, que es el que realmente mostró y pudo determinar algunos datos interesantes de la diferencia entre lo que son los ancianos de los adultos, y después lo vamos a ver específicamente. Pero si uno mira en la última serie, muchos de estos pacientes, y también pasaba al principio, y esto es algo muy viejo, pero si sacamos esto y nos venimos acá, que es lo más reciente, fíjense en que muchas veces no tenemos diagnósticos, en un porcentaje no descartable, que está alrededor del 30% si tomamos todas las series. Entonces uno dice, 30% de los pacientes no tienen diagnóstico y tienen un cuadro febril. Sí, 30% de los pacientes no tienen diagnóstico. Esto es más frecuente en los jóvenes, o sea, en el adulto joven que en el anciano. En el anciano generalmente llegamos, por lo que se vio en los trabajos, llegamos a un diagnóstico más frecuentemente. Pero fíjense que también hay algo muy interesante. Años atrás, lo que era más frecuente como síndrome, como fiebre de origen desconocido, eran las infecciones, ¿sí? Sin embargo, esto fue cambiando, y en el grupo de los ancianos todavía más, porque las infecciones dejan de ser el primer grupo y pasan a ser las multisistémicas, quiere decir, las enfermedades relacionadas con el tejido conectivo, o las multisistémicas, las que son más importantes. Y lo otro, cómo aumenta el porcentaje de pacientes con tumores como causa de fiebre de origen desconocido. Y esto es lo otro que también es interesante, muchas causas raras, ¿sí? Entonces, este número no deja de ser
lo que nosotros siempre publicamos o presentamos en los gasteteos, ¿no? Los case report y demás, pero uno tiene que tenerlo en cuenta porque los ancianos tienen algunas patologías de estas no tan frecuentes. ¿Cómo? Ah, bueno, pero esto estás hablando, mirá cuando estás hablando, justamente, pero es lo que, a ver, ¿qué tiene que ver con esto? Lo que decía antes, los métodos de diagnóstico, primero, desde el hecho de que tenemos mejores cultivos y podemos rescatar gérmenes cada vez mejores, entonces esto es un paso a favor de rescate. Las imágenes... Sí, pero los tumores también tenemos en la actualidad métodos de diagnóstico mucho más precisos que lo que era en la antigüedad. Además hay más tumores, pero además los podemos diagnosticar más fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos métodos de diagnóstico, que a veces nos ayudan y a veces nos confunden, ¿sí? Porque todos los métodos de diagnóstico, por otro lado, podemos tener, al ser tan, ¿cómo? Tan precisos, de lo que iba a decir, tan sofisticados, confundimos imágenes que pueden ser normales del paciente como imágenes patológicas, y eso es lo que termina siendo un falso positivo. Y después vamos a ver cómo pueden confundirnos todas estas, las imágenes, cómo pueden confundirnos. Por otro lado, cuando uno busca, ¿sí?, que es el estudio que nosotros teníamos en los ancianos, ¿cuáles son las causas? Fíjense que hay algo que es muy importante. Aún en países desarrollados, ¿sí?, la tuberculosis sigue siendo muy importante, ¿sí? Máxime en los países en vía de desarrollo. Entonces, por eso cuando empezamos, y yo les preguntaba a ustedes, ¿en qué pensamos rápidamente en un anciano que viene con esto de fiebre, que ya le habíamos hecho una placa y demás? Pensamos en tuberculosis, y es lógico que pensemos en tuberculosis, porque es una de las causas, de las principales causas que seguimos teniendo como fiebre de origen desconocido. La tuberculosis, sobre todo las formas extrapulmonares, no son fáciles de diagnosticar, y muchas veces tenemos que poner tratamiento empírico, porque estamos convencidos que tiene una tuberculosis, pero no pudimos rescatar germen, por cultivos, por biopsias, o sea, por cultivos de biopsias y demás. Entonces, esto es algo fundamental. Pero lo otro que es también importante es lo que les decía antes. Fíjense en los linfomas, ¿sí? Y en los ancianos, en algunas series, como también nosotros tenemos las arteritis de células gigantes, o sea, la arteritis de la temporada. Entonces, esto realmente sí que para nosotros es verdaderamente importante. Y lo que es interesante, si uno va comparando en las distintas décadas, ¿sí?, cómo fue, y esto es lo que les decía antes, cómo fue la progresión de estos distintos grupos, fíjense que la infección claramente fue bajando a lo largo de los años, ¿sí? Las enfermedades tumorales, esto para el diagnóstico, por lo que les decía antes, como tenemos mejores métodos, también esto fue descendiendo, no así, no tanto en los ancianos, esto es en forma global, pero fíjese las enfermedades inflamatorias y lo que es el no diagnóstico. Aclaro, es el último trabajo publicado, que es en el 2005, que es la recolección el 2003-2005, y uno llega al porcentaje del 50% que no tenían diagnóstico, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos diferenciar, fíjense que este es un trabajo que es bastante viejito, tiene 20 años, no es reciente. Sin embargo, no hay otro trabajo en viejos, en ancianos, y si uno busca claramente las diferencias entre ancianos y jóvenes, vamos a ver lo siguiente. Primero, las infecciones no son la primer causa, ya lo dijimos antes, son las enfermedades multisistémicas, ¿sí? Pero dentro de las infecciones, vuelvo a repetir lo mismo que ya dije varias veces, la tuberculosis es la que está a la cabeza.
Esto es otra cosa que también a veces tenemos que tener en cuenta, los abscesos, ¿sí? Y desde ya que la endocarditis siempre las pensamos, pero básicamente esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense la diferencia con los jóvenes, donde las causas virales adquieren mucho más importancia en relación a los ancianos. Entonces esta es una de las diferencias, si bien la tuberculosis por supuesto que tiene alta importancia, pero la diferencia está acá, ¿sí? La otra gran diferencia es las enfermedades multisistémicas, porque los ancianos tienen un porcentaje muchísimo mayor, pero también cambia. Este grupo etario, el de los ancianos, no tiene la misma patología multisistémica que lo que es el adulto joven. En nuestros pacientes lo que más vemos, y ya lo dijimos antes, es la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes. Estos se llevan el mayor porcentaje de todos. Por supuesto que también encontramos lupus del anciano y podemos encontrar artritis reumatoidea, también podemos encontrar poliarteritis nodosa o las enfermedades menos frecuentes, pero las más importantes son esas dos. Mientras que en los jóvenes es muy raro encontrar polimialgia reumática y es muy raro encontrar arteritis de la temporal. Lo más probable es que encontremos las otras, que encontremos lupus, que encontremos AR, que encontremos otras enfermedades, las que llaman del colágeno. Con relación a los tumores, también vemos que es más frecuente en los ancianos que en los jóvenes. Y esto, otra diferencia, la fiebre por drogas, que era lo que charlábamos antes, mucho más frecuente en ancianos que en gente joven. Entonces, y fíjense esto, la fiebre facticia que hablábamos antes, que es la fiebre que no es el que hace cosas para tener fiebre, esto no lo vemos en los ancianos, ¿no? Se ve que ya no tienen necesidad, o sea... esto, la hipertermia habitual, es simplemente pacientes que tienen un... claro, que tienen... Que se manejan con una temperatura un poco más alta que lo habitual, sin llegar a ser, es como si tuvieran el metabolismo basal aumentado y mantienen una... Bueno, hay un grupo que acá no está mencionado, pero uno tiene que tenerlo en cuenta, que a veces está el síndrome de astenia crónica y demás, que a veces, viste, cursan con febrícula persistente. No llega a ser la fiebre de 38, pero sí con febrícula persistente. Bueno, estos a veces se estudian porque entrarían dentro de esto. Bien, y lo que mostraba antes era esto, ¿no? Que fíjense que hay mejor diagnóstico en los ancianos que en los adultos jóvenes. No vamos a hablar más de la tuberculosis porque ya hablamos, pero sigue siendo el número más importante, tener en cuenta las formas extrapulmonares y la forma miliar. Pero otra cosa importante son los abscesos intraabdominales. ¿Por qué? Porque los ancianos por ahí tienen pocos síntomas, pocos signos. Si uno espera encontrar el dolor abdominal como causa en los ancianos, de hecho lo vemos con cualquier patología, e incluso quirúrgica abdominal, el anciano puede cursar con un cuadro abdominal con muy poco dolor, ¿sí? Y sin embargo estar ocluido y no tener dolor, o subocluido y no tener dolor, o tener poco dolor. Esto es algo que sí hay que tener en cuenta. La osteomielitis, si bien por ahí no es muy frecuente, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta también en los pacientes diabéticos con compromiso periférico y los pacientes con arteriopatía periférica, porque generalmente empiezan con una lesión de partes blandas, pero terminan haciendo una osteomielitis por contigüidad. Entonces, muchas veces el diagnóstico aparece a partir de esto, ¿no? De la infección de partes blandas, pero después compromete el hueso. La endocarditis, si bien en la actualidad no es una patología de alta frecuencia, el 50% se genera en ancianos. Entonces no podemos olvidarnos, en un paciente que tiene fiebre de origen desconocida, que creemos que sea infecciosa, de diagnosticar la endocarditis. Las virales son muy poco frecuentes en los ancianos, ¿sí? Y esto sí, ya hablamos de la arteritis temporal, de la polimialgia reumática, representan el 60%, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que puede haber formas de presentación no convencional, por eso hay que tener alta sospecha. Y si uno no encuentra y el paciente no tiene toda la clínica
de la arteritis temporal, no te dice que tiene claudicación mandibular, no te dice que tiene la cefalea característica, no te dice que, bueno, si tiene trastornos visuales, todo enseguida lo pensamos y además es una urgencia dentro del compromiso de las arteritis de células gigantes, pero si no tiene nada de eso, muchas veces tenemos que hacer la biopsia de la temporal porque estamos pensando como causa y a veces el diagnóstico lo tenemos con eso. Pero también es cierto que estos pacientes, donde siempre, lo que decíamos antes, yo estoy esperando que tenga una eritro elevadísima y demás, hay pacientes que tienen arteritis temporal con eritros normales. Esto es importante, ¿no? Fíjense que la polimialgia reumática tiene su máxima manifestación o el máximo pico entre los 70 y 80 años, o sea que vamos a ver ancianos, ¿sí? Y este es el otro grupo que también hay que tener muy en cuenta porque es más prevalente que en los jóvenes, que es los tumores. Entonces, linfoma, causa más frecuente, linfoma no Hodgkin dentro de los linfomas, ¿sí? Esa es la causa más frecuente. También hay que tener, no podemos descartar las leucemias, lo que dijo acá Mariano, el cáncer de colon, el cáncer de células renales y lo que vemos muy frecuentemente en ancianos, que son las metástasis hepáticas, ¿sí? Y las metástasis por las necrosis que generan y la liberación de pirógenos hacen que estos pacientes puedan tener síndrome febril como forma de presentación, a veces del tumor, que no sabemos cuál es el primitivo, pero sí que vemos las metástasis hepáticas, que a veces tampoco las vemos, porque pueden ser pequeñas y a veces nos tardamos en llegar al diagnóstico. Y otra de dentro de las cosas que denominamos misceláneas, hay una entidad que también tenemos que pensarla claramente en los ancianos, que es el tromboembolismo pulmonar. Porque, como dijimos antes, los ancianos pueden tener formas a veces oligosintomáticas. Y si estamos esperando la disnea súbita, la puntada de costado, la hemoptisis y demás, para hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, muchas veces en los ancianos no lo vemos. O muchas veces son ancianos que tienen, si estamos esperando encontrar la trombosis venosa profunda, son pacientes que por ahí tienen algo de edema en miembros inferiores y se nos pasa desapercibido y muchas veces el diagnóstico se hace tardíamente. ¿En quiénes los vamos a pensar? En aquellos que tengan inestabilidad hemodinámica o que se sincopen. Esto lo vemos muchas veces en la internación. La otra cosa es el hipertiroidismo. No es frecuente en los ancianos, pero a veces podemos encontrarlo. Y tenerlo en cuenta siempre también esto que sí es tampoco, o sea que no es muy frecuente, pero que a veces lo vemos, es el hipertiroidismo asociado a la utilización de la miodarona. ¿Sí? Aunque generalmente es mucho más frecuente el hipotiroidismo, pero a veces vemos hipertiroidismo y es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo mismo las tiroiditis agudas y las hepatitis granulomatosas. Y que es un grupo que dijimos antes que tenemos que tener presente, muy presente, en los ancianos, es la fiebre por drogas. Entonces, siempre tenemos que pensarla en pacientes polimedicados. Lo que dijimos antes, no aparece de entrada, tienen que pasar unos cuantos días hasta que comience el paciente con la fiebre. Y cuando suspendemos y pensamos que es por eso y suspendemos el fármaco, tenemos que esperar por lo menos 48 horas para que la fiebre desaparezca. La principal causa son los antibióticos y dentro de esto las penicilinas, la vancomicina, la sulfonamida, la nitrofurantoína, los antimaláricos, esto no vamos a usarlo mucho y menos acá en la Argentina, por lo menos en esta zona, por ahí en el norte podemos ver más casos de paludismo, pero no acá, pero sí esto que lo usamos permanentemente, ¿sí? Pero también hay otras drogas, las drogas cardiovasculares, los AINES. ¿Sí? Los antihistamínicos, los anticonvulsivantes, los psicotrópicos, las drogas antitiroideas. Entonces, el allopurinol, la lista es larguísima, ¿no?
uno siempre tiene que ver desde lo que más usamos a lo que menos. Pero generalmente lo que nos pasa en la internación, que es lo que dije al comienzo, es esto, es asociada a los antibióticos. El paciente que estamos por dar del alta, que lo veíamos bien y empieza con fiebre. Lo primero que pensamos, por lo menos yo es cuando estoy con, no es que uno lo vea muy frecuentemente, pero cuando estamos en la sala, le digo a los médicos que están conmigo, a los residentes, che, ¿se fijaron bien los brazos, las vías de acceso que tuvo el paciente? Porque siempre lo primero que pensamos, y que es que el paciente no tenga una flebitis. Entonces, ir a buscar eso. Entonces, a veces encontramos, dijimos, bueno, pero muchas veces no son las flebitis. Y son pacientes que además deben cumplir muchas veces un tratamiento por más tiempo, porque por ahí ya hace 5 días que están internados y se van con un tratamiento porque tenían hemocultivos positivos y tienen que completar en la casa, y uno no los puede mandar a la casa cuando habían dejado de tener fiebre y vuelve a tener fiebre, porque generalmente es lo que nos pasa, entraron con fiebre, hemocultivos positivos, pusimos los antibióticos, baja la fiebre, decapita la fiebre y cuando se está por ir al 5.º día vuelve a hacer fiebre. Por supuesto que nos retrasa la internación, nuevos estudios, fiebre de origen nosocomial asociado a drogas, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer con los pacientes ancianos que tienen fiebre de origen desconocido? Básicamente todas estas acciones son fundamentales para llegar al diagnóstico. Primero, confirmar la fiebre, ¿sí? Tener registros seriados que nos demuestren que el paciente tiene fiebre. Segundo, por supuesto que el interrogatorio, la recopilación de todos los datos, lo que hablábamos antes, es fundamental. Saber dónde el paciente estuvo, si fue a algún lugar, si estuvo en contacto con personas que hubieran estado enfermas, qué tenía la otra persona, etcétera, etcétera. El examen físico, laboratorios, cultivos, radiografía de tórax. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Una cosa fundamental es sacar las drogas que no sean necesarias, porque a veces suspendiendo drogas puede desaparecer la fiebre. Esto cuando son pacientes que ya venían desde la casa con un síndrome febril, pero uno tiene que tener en cuenta y preguntar claramente qué fue lo último que se incorporó, y en realidad uno tendría que ir sacando de lo último a lo más antiguo. Entramos con las imágenes. Ecografía abdominal, muchas veces como screening fundamentalmente para ver si encontramos o tumoraciones o abscesos. Ecocardiograma, por supuesto, para descartar, primero le pediremos transesofágico y si tenemos alta sospecha le haremos un, primero el transtorácico y después le haremos el transesofágico, pero este es el gold standard. Buscamos tuberculosis, ¿sí? Por todos los medios que podamos, desde primero, si el paciente es tosedor y expectora, va a ser fácil pedirle un esputo, pero hay pacientes que no son tosedores, tienen formas cerradas y sobre todo si son extrapulmonares, que va a ser muy difícil la búsqueda de la TBC. Siguiendo, ahí sí pedimos imágenes de mayor complejidad, si se quiere, no es que todos son de acceso ahora habitual en todos lados, pero tenemos que ver imágenes más precisas, como una tomografía de tórax y abdomen. Fundamentalmente para seguir buscando lo mismo, causas infecciosas y causas tumorales. Esto es lo que decíamos antes, tenemos que evaluar en pacientes una biopsia de la arteria temporal, cuando el paciente tiene fiebre y cuando el paciente tenga una eritro alta. Por supuesto que uno va a tratar de ver primero si el paciente si no reúne criterios para una polimialgia reumática, pero si verdaderamente el paciente no tiene nada para pensar en una PMR y solamente lo único que tenemos es una eritro alta y un poco de anemia, probablemente lo que vamos a pensar, ni que hablar si tiene algún síntoma como que te dice que sí, que a veces tiene cefalea o que se cansa cuando mastica. Bueno, ahí claramente vamos a ir a hacer una biopsia de la arteria temporal. El tromboembolismo pulmonar, por supuesto, en aquellos pacientes que sea difícil que puedan manifestar los síntomas. Paciente que está postrado y demás, no te va a decir que tiene disnea, porque probablemente al no moverse no lo manifieste,
por ahí tampoco va a tener cierta inestabilidad hemodinámica, pero uno tendría que ir a buscarlo. El punto está, con los nuevos estudios, acá. Años atrás, cuando no estaba el PET, podíamos utilizar el centello con galio, 67, y nosotros lo buscábamos justamente para ver focos ocultos. En la actualidad, esto en realidad está dejando, o se utiliza mucho menos, porque utilizamos el PET. Y el PET nos puede servir justamente para focos, tanto tumorales como infecciosos. Entonces, esto pareciera ser de los estudios de alta complejidad, o lo que nosotros denominamos estudios de alta complejidad, esto también acá estaría el angio-TC, pero dentro de los de alta complejidad, el PET parecería ser el más preciso de todos, por lo menos los números están demostrando eso. Y lo otro que muchas veces puede ayudarnos son las biopsias de órganos, biopsia de hígado, biopsia de médula ósea o biopsia de ganglio. Son los tres lugares que habitualmente vamos a buscar información. La laparoscopía, por supuesto que era un método que se utilizaba antiguamente. En la actualidad, la verdad que ya quedó en desuso. Está porque en algunos lugares y bajo alguna circunstancia o algún diagnóstico en particular vamos a utilizarla. Por ejemplo, si estamos pensando que el paciente puede tener una tuberculosis mesentérica, entonces que es muy difícil poder verlo y demás, y uno tendría que ir a buscar la siembra, a lo mejor uno ahí sí lo utiliza, pero son situaciones muy particulares. En la actualidad esto prácticamente ya no lo utilizamos. Entonces, los estudios o los métodos auxiliares de diagnóstico que nos ayudan a veces, pero en otras nos confunden. Entonces, si uno mira la utilidad, esto es un estudio muy interesante de uno de estos que les había mostrado de fiebre de origen desconocido, en el último, que hicieron la evaluación de la utilidad de cada uno de los distintos estudios. Y vieron que la radiografía de tórax, en la fiebre de origen desconocido, era de utilidad en el 8%, pero tenía falsos positivos más que la utilidad. La tomografía de tórax estaba casi igual entre la utilidad y el falso positivo, y la de abdomen un poco más de falso positivo que de utilidad. Esto no quiere decir que no las tenemos que utilizar, por supuesto que los tenemos que utilizar, pero hay que ser muy cautos de adjudicar una imagen que estamos viendo como la causa de la fiebre de origen desconocido, porque es muy frecuente que tengamos hallazgos. ¿Cuántas veces nos pasa que pedimos una tomografía abdominal y nos dice, en la glándula suprarrenal izquierda encontramos una imagen de 1,5 centímetros, que no es más que un adenoma suprarrenal y que no tiene ninguna importancia y que no causa nada, ni que hablar de los quistes, ni que hablar de los hemangiomas y demás, o el angiomiolipoma a nivel renal y demás? Entonces, hay que tener en cuenta que uno puede tomar una imagen como causante de la fiebre que después no lo es. Sin embargo, en el PET la cosa cambia, porque claramente nos demuestra que tiene mucha más utilidad que falsos positivos. Esto no quiere decir que le vayamos a pedir PET a todo el mundo, ¿no? Ah, tenés fiebre, vení, PET. ¿Cuánto está? Sí, fácilmente. ¿Solo el contraste? Ah, porque ya lo incluyeron, como, claro, ya está. Antes no estaba, ahora sí ya lo incluyeron, ya, nada, es cierto, pagás solo el contraste. Pero nada más que 800. Bien. Bueno, entonces, si nosotros queremos... uno claramente cuando tiene un paciente con fiebre de origen desconocido, lo primero que hay que hacer, y lo que dijimos al comienzo, es ver cómo está el paciente. Esto es fundamental porque esto nos va a dividir claramente las aguas en cuanto a que yo tenga que utilizar tratamientos o ser más exhaustivo o más intenso en los métodos auxiliares de diagnóstico y eventualmente en los tratamientos empíricos. Entonces, si es un paciente que está clínicamente estable, por supuesto que yo puedo ir o puedo controlarlo ambulatoriamente e iré haciendo todos los métodos auxiliares para diagnóstico no invasivo y o eventualmente invasivo, pero siempre que el paciente
esté hemodinámicamente bien. Si es un paciente que tiene mucho deterioro clínico o está inestable, o se está deteriorando rápidamente, o se inestabilizó rápidamente, por supuesto que yo evaluaré y muchas veces tengo que comenzar con un tratamiento empírico antibiótico y o, de acuerdo a la patología, esto si estoy pensando en algo infectológico, y si no estoy pensando en algo infectológico y, por ejemplo, estoy pensando en una arteritis de la temporal, por supuesto que en ese caso comenzaré con un tratamiento con corticoides altas dosis. Todos sabemos que la arteritis de la temporal, para que negativice cuando uno hace la biopsia, tiene que haber pasado unos cuantos días de estar tomando los corticoides. O sea, yo puedo empezar empíricamente y le hago la biopsia, ¿sí? Aunque me tarde unos días y sigo con el tratamiento empírico. Sí. En realidad se toma en más de un lugar. La idea es que uno tenga más de un lugar porque podés tomar como las biopsias son a ciegas, vos podés tomar una parte de arteria sana y no la arteria está. De hecho, yo no sé si estaba, me parece que no está acá. No, pero les cuento, en algunos de estos estudios también que hicieron las biopsias de temporal no tuvieron falsos negativos. ¿Tá? O sea, los pacientes que se fueron a biopsia, vos podés, falsos positivos. Los pacientes que se hicieron biopsia podés no tener diagnóstico, pero no hay falsos positivos cuando hay de la arteritis. Y lo otro que es importante, no escucho. La biopsia, y lo ideal a veces es sacar en más de un lugar, porque no siempre es fácil sacar una parte claro, un pedazo de arteria. Entonces se pueden sacar. Y si una biopsia dio negativa y vos estás pensando claramente que el paciente tiene una arteritis de la temporal, tenés que volver a biopsiar. ¿Sí? O sea, que una biopsia te haya dado negativa no descarta que el paciente tenga arteritis de la temporal. Por otro lado, tenemos el diagnóstico, yo no lo puse acá, era más para charlarlo. Por otro lado, los resultados que tenemos, las biopsias, el rédito que tenemos con las biopsias con las biopsias de órganos no es muy alto, ¿sí? Lo que pasa que cuando tenemos diagnóstico, también estos no tienen falsos positivos. Entonces, sí podemos utilizar la biopsia hepática, muchas veces nos ayuda claramente para el diagnóstico de enfermedades oncohematológicas y para el diagnóstico de TBC. Y en otro caso que también es muy importante, la biopsia hepática, y es en un grupo específico, ya entrando dentro de los de fiebre de origen desconocido, asociado a paciente neutropénico, es para buscar después del tratamiento largo tiempo, antibiótico, es ir a buscar cándida o micosis o alguna de las otras micosis, entonces ahí nos sirve. Lo mismo nos va a pasar con la biopsia de médula ósea. La médula ósea nos va a servir claramente para toda la patología oncohematológica, pero a veces también tenemos rescate de micobacterias. Entonces, no es lo más frecuente, pero para esas dos situaciones nos van a servir y mucho. El ganglio por ahí es la que tiene menos rédito de todas, ¿sí? Porque es lo que encontramos muchas veces, linfadenitis inespecífica, ¿no? La mayoría de las biopsias es la que menos rédito tiene de las tres que mencioné. Y lo otro que uno tiene que pensar es qué le pasa a estos pacientes, porque dijimos que un porcentaje de alto se va a la casa con fiebre, sin tener diagnóstico. En general, el pronóstico de estos pacientes es muy bueno. Son pacientes que, aunque se vayan con fiebre a su casa y no tengamos el diagnóstico, ese 30% que no se diagnostica, en general sería el promedio de esto, ¿no? Esos 30% que se externan sin diagnóstico, les va bien. ¿Por qué? Porque de ese 30%, el 20% revierte dentro de los 2 meses posteriores, ¿sí? Con o sin tratamientos empíricos, ¿sí? Y el 30% persiste sintomático por meses o a veces por años. Pero si uno ve la mortalidad asociada a este grupo, es una mortalidad, acá está baja, del 3.2% a 5 años, ¿sí? Y esto es importante, de los que se van con un tratamiento empírico, 15% de estos que estaban acá
corrigen el cuadro con la utilización de antiinflamatorios o de corticoides, ¿sí? O sea, haciendo un tratamiento empírico y un esquema por un tiempo determinado. Corolario o conclusión de todo esto, si nosotros tenemos un paciente con fiebre de origen desconocido, después que lo estudiamos exhaustivamente y no encontramos ninguna causa, uno tiene que explicarle claramente que puede haber un cuadro febril de lo que nosotros no encontramos, pero que generalmente no le va a ir mal, o sea, que hay que esperar, que hay que darle un tiempo, haremos o no, de acuerdo a cómo esté el paciente, un tratamiento empírico y lo esperaremos en el tiempo, porque realmente la mortalidad es muy baja. Es cierto que todos queremos tener un diagnóstico, porque tenemos que darle, digamos, el paciente quiere una explicación de por qué tiene fiebre. Nosotros también queremos tenerla, pero no siempre la tenemos. Entonces, uno debe plantarse y ver siempre lo que tiene que ver con la condición clínica del paciente. Estos pacientes que por ahí se van de alta con este 30% que son externados, en general son pacientes que clínicamente están bien. No es el paciente que se deteriora además, porque ese terminamos haciéndole el diagnóstico, generalmente porque lo seguimos estudiando y demás, y son tumores que no se pudieron diagnosticar y se diagnostican un poco después, o son patologías reumatológicas que, como nos pasa muchas veces, el paciente empieza con los síntomas y no tenemos serología o anticuerpos positivos y aparecen posteriormente. Entonces esto sigue siendo dinámico y los estudios muchas veces no se terminan en el mismo momento que el paciente se fue de alta del hospital después de estudiarlo, sino que por ahí seguimos controlando y haciendo alguna de las otras cosas o estudios en forma ambulatoria. Bueno, hasta aquí llegamos.